Bombazo de última hora, españoles. Y agárrense bien porque la traición se ha consumado, la infamia se ha materializado y el Estado de Derecho en España ha recibido una estocada mortal. Hoy, en La Bandera, les traemos la noticia que todos temíamos, pero que la mafia sanchista y sus cómplices ya habían cocinado en las cloacas del poder. El Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, ese órgano prostituido y arrodillado ante el sátrapa de la Moncloa, ha avalado la ley de amnistía. Sí, han oído bien. Han dado luz verde a la impunidad de los golpistas, de los traidores, de los que quisieron romper España. Han pisoteado nuestra Constitución, han insultado a la justicia y han humillado a todos los españoles de bien. La sentencia, esa que marcará el camino para la treintena de recursos que aún quedan pendientes, introduce, según ellos, leves retoques. Leves retoques. ¡Qué cinismo! ¡Qué desfachatez! Unos retoques cosméticos que no suponen ninguna modificación sustancial a esta ley infame. Es una tomadura de pelo, un insulto a nuestra inteligencia. Tras una semana de supuestas deliberaciones, más bien un paripé para intentar darle un barniz de legalidad a esta traición, mayoría progresista de este Tribunal Constitucional corrompido, 6 votos contra 4, siempre la misma mayoría al servicio del poder, ha considerado este jueves que la norma es compatible con la Constitución. Compatible, dicen, como si nuestra Carta Magna fuera un chicle que se puede estirar y retorcer al antojo de los políticos corruptos y sus jueces lacayos. Esto es una aberración jurídica, una prevaricación en toda regla. Y todo ello, como ya apuntaba la ponencia elaborada por la vicepresidenta de este Tribunal de la Infamia, Inmaculada Montalbán, esa que estima parcialmente el recurso que presentó el PP. El PP, siempre el PP, facilitando con su tibieza y sus pactos vergonzantes las fechorías del sanchismo. Esta decisión exonera de toda responsabilidad a los dirigentes y participantes en el proceso golpista. Les perdonan sus delitos, les dan una palmadita en la espalda y les invitan a seguir delinquiendo. Pero atención, porque en este esperpento jurídico hay un detalle que no podemos pasar por alto. La sentencia deja en un limbo a los dos cabecillas del golpe, a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, al no pronunciarse sobre la malversación de fondos públicos. ¿Qué significa esto? ¿Es una maniobra para intentar salvar la cara? ¿O es una forma de dejar la puerta abierta a futuras negociaciones y chantajes? Con esta gentuza, todo es posible. La mayoría progresista de este tribunal prostituido ha acreditado la norma, salvo en 3 aspectos menores que no cambian lo fundamental. La impunidad para los golpistas. La resolución cuenta, como era de esperar, con 4 votos particulares, todos ellos del sector supuestamente conservador. Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. 4 voces valientes que se han negado a ser cómplices de esta traición, pero que no han podido frenar la maquinaria apisonadora del sanchismo y sus jueces de cámara. La Corte de Garantías ya llegó a estas deliberaciones con una honda división, rota, desprestigiada. No han existido fisuras en la mayoría progresista, esa que colocaron Sánchez y el PP con sus pactos vergonzantes. Desde el principio reiteraron su negativa a esperar a que se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. Les da igual Europa, les da igual la legalidad, solo les importa cumplir las órdenes de Moncloa. Y tampoco prevén presentar una cuestión prejudicial a este órgano sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo. Quieren consumar la traición cuanto antes, sin que nadie les moleste. Los magistrados se han reunido por 4º día consecutivo en una deliberación que ha estado organizada por bloques temáticos, un paripé, repetimos, para intentar darle un barniz de legalidad a esta infamia, y en la que no han participado Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia de Sánchez, ahora colocado en el Constitucional, por decisión propia, dice, para no mancharse demasiado las manos. Ni José María Macías, apartado por pronunciarse contra ella como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Hasta ellos mismos se dan cuenta de la vergüenza que están perpetrando. ¿Se dan cuenta, españoles, de la gravedad de lo que ha ocurrido? El Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de nuestra Carta Magna, arrodillado ante el poder político, validando una ley que es un ataque directo a la unidad de España, a la igualdad de los españoles y al Estado de Derecho. Han abierto la puerta a la impunidad de quienes intentaron destruir nuestra nación. Han sentado un precedente peligrosísimo que anima a otros a seguir por el mismo camino. Esto no es justicia, españoles. Esto es una concesión política a cambio de un puñado de votos. Es la prueba definitiva de que Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de aferrarse al poder, incluso a vender España a trozos y a pisotear nuestra Constitución. ¿Y qué va a pasar ahora?
¿Se van a quedar de brazos cruzados los españoles de bien mientras se consuma esta traición? ¿Vamos a permitir que los golpistas se paseen por nuestras calles como si nada hubiera pasado, riéndose de la justicia y de todos nosotros? Desde la bandera decimos no, no a la amnistía, no a la impunidad, no a la traición. Seguiremos luchando, en las calles, en los tribunales, en las instituciones, para defender la unidad de España, la igualdad de los españoles y el Estado de Derecho. Porque España no se rinde, porque España no se vende, y porque los traidores tarde o temprano acabarán pagando por sus crímenes. Pero atención, españoles, porque la letra pequeña de esta sentencia infame, esos supuestos, leves retoques con los que la mayoría progresista de Conde Pumpido pretende vendernos esta traición, son tan importantes como el fondo del asunto, porque demuestran hasta qué punto están dispuestos a retorcer la ley y a hacer malabares jurídicos para satisfacer los deseos del sátrapa de la Moncloa y de sus socios golpistas. Resulta que la resolución adoptada por este tribunal prostituido declara la inconstitucionalidad por omisión del artículo 1.1 de la Ley de Amnistía. ¿Y por qué? Pues porque, según ellos, era contrario al principio de igualdad que establece el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Y lo hace porque, atención a la jugada maestra de estos trileros, quedaban fuera de la amnistía aquellas conductas dirigidas a rechazar el procés. Es decir, que para igualar, en lugar de anular la amnistía a los golpistas, lo que hacen es abrir la puerta a que también se beneficien de ella quienes se opusieron al golpe. Una auténtica tomadura de pelo, como si fuera lo mismo dar un golpe de Estado que defender la unidad de España. También se declara inconstitucional la extensión temporal de la ley y su inaplicación a quienes hayan cometido desórdenes públicos o atentados contra la autoridad. La norma pretendía borrar los actos comprendidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, aunque, ojo al dato, también aquellos cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha. Un cheque en blanco para seguir delinquiendo. El PP, en su recurso, ese recurso que ahora parece papel mojado, denunció que la norma creaba un ámbito de inmunidad penal, y no le faltaba razón. La ponencia de la magistrada Montalbán, esa que ha servido de base para esta sentencia infame, ya acotaba la fecha a hechos del pasado, ya que una proyección de futuro resultaría inconstitucional porque supondría una habilitación insólita para continuar sus actividades criminales en el futuro. Al menos en eso parecen haber reculado un poco, aunque sea para guardar las apariencias. Los hechos amnistiables, por tanto, se limitan, según ellos, al 13 de noviembre de 2023. Y dicen que la Corte de Garantías actúa en línea con las objeciones planteadas por la Comisión de Venecia. Pura fachada para intentar vender esta traición como algo europeo y democrático. En cambio, se declaran constitucionales los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley, siempre que permitan la audiencia de todas las partes personadas en el proceso ante el Tribunal de Cuentas. Otra maniobra para intentar darle un barniz de legalidad a la impunidad de los que malversaron nuestro dinero. Y aquí viene una de las perlas de esta sentencia vergonzosa. Rechazan la tesis de que la Carta Magna prohíba la amnistía como institución jurídica por el solo hecho de no contener una mención expresa. Los magistrados progres concluyen que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición. Es decir, que como la Constitución no dice explícitamente prohibido amnistiar a golpistas y malversadores, pues entonces se puede hacer. Con ese argumento se podría justificar cualquier barbaridad. Es una interpretación torticera y malintencionada de nuestra ley fundamental. También descartan que la norma sea contraria al principio de separación de poderes e incompatible con el derecho a la legalidad penal. Se ríen en nuestra cara. Y para rematar la faena, la resolución avala que la ley de amnistía no vulnera el derecho comunitario en materia antiterrorista y de órdenes europeas de detención y entrega, OEDES, algo sobre lo que el borrador inicial ni siquiera se manifestaba. La ponente, la tal Montalbán, descartó responder a las críticas formuladas por el PP al considerar que no había suficiente carga alegatoria. ¡Qué excusa más barata! Pero los magistrados del bloque progresista, esos que obedecen ciegamente a Sánchez, defendieron la necesidad de responder. Todo para blindar la ley y asegurar la impunidad de sus amigos golpistas. ¿Ven la jugada, españoles? Unos retoques mínimos, unas interpretaciones forzadas, unos argumentos peregrinos, todo para intentar darle una pátina de legalidad a lo que no es más que una traición a España y una burla a nuestro Estado de Derecho. No se pronuncian sobre la malversación de Puigdemont y Junqueras, dejando la puerta abierta a futuras componendas. Dicen que la Constitución no prohíbe la amnistía porque no lo dice expresamente, y afirman que no se vulnera el derecho europeo ni la separación de poderes.
Es un insulto a la inteligencia de los españoles y una degradación intolerable de nuestras instituciones. Pero que no se engañen. Por muchos retoques que le hagan, por muchas sentencias que dicten estos jueces lacayos, la ley de amnistía sigue siendo una infamia, una traición y una vergüenza nacional. Y los españoles de bien no vamos a olvidarlo ni a perdonarlo. Seguiremos luchando hasta que se haga justicia y hasta que los responsables de este atropello paguen por ello. Pero agárrense bien, españoles, porque la farsa de esta ley de amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, tiene más agujeros que un queso gruyere, y uno de esos agujeros, quizás el más importante, es el de la malversación de fondos públicos. Ese delito que los golpistas cometieron para financiar su intentona separatista con el dinero de todos los españoles. Resulta que el Pleno de este Tribunal Constitucional prostituido no ha abordado la cuestión de la malversación de caudales públicos. Ni siquiera hacía referencia a ello la ponencia de la infame Montalbán. ¿Y por qué esta omisión tan conveniente? Pues porque, según ellos, el PP no impugnó ningún aspecto relacionado con este delito en su recurso. Otra vez el PP, con su tibieza y su torpeza, facilitando las cosas a los enemigos de España. Pero aquí viene lo bueno, españoles. Aquí viene la jugada maestra de nuestro Tribunal Supremo, ese que todavía conserva algo de dignidad y de independencia. El Supremo interpreta que la malversación no es amnistiable. Se trataría de una de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía para no aplicarla. Que los delincuentes obtuvieron un beneficio personal. ¿Y robar dinero público para dar un golpe de Estado no es obtener un beneficio personal y partidista? Claro que lo es. Esta cuestión, compatriotas, es muy relevante, porque Puigdemont, Junqueras y el exconsejero Jordi Turull continúan encausados por este delito de malversación. Y mientras ese delito siga vivo, la amnistía no les servirá de nada para librarse de la cárcel o de la inhabilitación por este motivo. Los autos emitidos por la Sala de lo Penal del Supremo han ido siempre en esa línea, al considerar que los líderes independentistas no pagaron de su bolsillo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Lo costearon con fondos públicos, persiguiendo un interés partidista. El alto tribunal sostiene que habrían sido afectados los intereses financieros y económicos de la Unión Europea y que con su objetivo, la independencia de Cataluña, habrían mermado los ingresos comunitarios. Robo y traición, todo en uno. El líder de Junts, el prófugo Puigdemont, ese cobarde que huyó en el maletero de un coche, tiene pensado acudir a la Corte de Garantías, a este Tribunal Constitucional arrodillado, para que se le perdone la malversación y pueda beneficiarse así de la amnistía. Quiere que le hagan un traje a medida. Pero este mismo miércoles, el Supremo le despejó el camino, hacia la nada. Inadmitió el incidente de nulidad que presentó el expresidente, lo que confirmaba la decisión del juez Pablo Llarena de no amnistiar la malversación, zasca del Supremo a Puigdemont y a sus amigos del Constitucional. Pero el alto tribunal españoles se guardó un as en la manga, una jugada que puede hacer saltar por los aires toda esta farsa. Presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. Sí, llevar el caso a Europa, para que sean los jueces europeos los que decidan si esta ley infame es compatible con el derecho de la Unión. Y mucho nos tememos que la respuesta no va a gustar nada en Moncloa ni en Waterloo. Así que, a pesar de que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido haya declarado constitucional esta ley golpista, la batalla no ha terminado. Las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros catalanes, Toni Comín y Lluís Puig, se mantendrán. Y también seguirán adelante las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el proceso, que se prolongan hasta 2031. ¿Qué significa todo esto, españoles? Significa que la traición de Sánchez y sus socios golpistas no va a ser tan fácil. Significa que todavía hay jueces valientes en España, como los del Tribunal Supremo, que están dispuestos a defender el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Significa que la última palabra sobre esta infamia la puede tener Europa, y significa, sobre todo, que la lucha continúa. No podemos bajar la guardia. No podemos permitir que nos roben nuestra nación, nuestra democracia y nuestra dignidad. Hay que seguir denunciando, hay que seguir movilizándose, hay que seguir apoyando a quienes, como Vox, defienden a España sin complejos y sin miedo. Este Tribunal Constitucional ha quedado retratado como lo que es: un instrumento al servicio del poder, una marioneta en manos de Sánchez y sus socios. Pero la justicia, la verdadera justicia, tarde o temprano, se abrirá camino. Y los traidores, los golpistas y los corruptos acabarán donde tienen que estar, en el banquillo de los acusados y en la cárcel. Desde la bandera, seguiremos vigilantes, informando de cada paso,
de cada maniobra, de cada intento de pisotear nuestra Constitución y nuestras leyes. Porque España no se rinde, porque la verdad siempre prevalece.